Anabel Ochoa, en esta tercera hora, te cuenta un cuento erótico. El cuento de hoy pertenece al libro Guarradas Light de Josu Iturbe, nuestro asesor de contenidos, pero no por eso estamos leyendo. Es un autor hartamente premiado por su excelente labor literaria. Y hemos elegido un breve cuento de él, erótico, que se llama Jacinto era el rey. Y dice así: en la cantina, Jacinto era el rey, pero también lo era en los salones de las mejores mansiones solariegas, a donde acudía para seducir primogénitas de trillonarios. Con su apostura sin igual, vivía por y para la conquista femenina. Esto es como torear, pero sin cuernos, ¿eh? Apuntaba siempre que, junto a los vasos vacíos y los amigos briagos, le cuestionaban su rol de gigoló charro. A él nada lo perturbaba. Muy al contrario, sonreía. Se engominaba levemente el bigotillo y pedía otra ronda e incluso botana. Sus amigos, amigotes hubiera dicho cualquier testigo de sus veladas etílicas, lo adoraban porque mediante él sentían que conquistaban a las más grandes bellezas del momento. Pero también por lo mismo lo envidiaban y a veces incluso lo odiaban. ¿Por qué todo para él? ¿Es que eran ellos tan diferentes a Jacinto? Pues no eran iguales en estampa y tez. Pero Jacinto sí era muy diferente a ellos. Jacinto era un profesional de la seducción. Toda su vida la había dedicado a observar las multiformes características que posee lo femenino. Los pequeños detalles que sabía debilidad mujeril le eran familiares, así como los gustos de todo orden: perfumes, joyas, comidas, bebidas. Casi siempre se adelantaba al acompañante anticipando sus deseos. Sabía mucho. Por ejemplo, con solo ver pasar a una mujer por la calle, adivinaba el color de su ropa interior. De esto habían sido testigos incrédulos todos y cada uno de sus amigos, que habían perdido también un buen dinero con las apuestas que Jacinto cuajaba con su cara de angelote remacho. Así era Jacinto. Acudía a la cantina siempre a contar la última aventura, y sus amigos celebraban, con carcajadas, aplausos e incluso canciones que se iban componiendo sobre la marcha, las ocurrencias siempre diferentes que permitían a Jacinto sortear todos los obstáculos, enormes para ellos, que había que franquear para llevarse al catre a hembras de semejante pedigrí. Por eso lo admiraban. Se les hacía increíble que tuviera tanta inventiva para las maldades, engaños y mentiras, para todas las infinitas triquiñuelas perversas que desplegaba con generosidad en sus cacerías. Pero ahora Jacinto hacía tiempo que no se caía por la cantina, y los compadres, amigotes y anexos miraban la puerta con ansia, esperando para saber de la última en la que seguramente andaba el Jacinto. Y la última era realmente un asunto de peso. Nuestro protagonista estaba faenando nada menos que en los entreactos de la ópera, en el Palacio de Bellas Artes. Sí, para él nada quedaba demasiado elevado como para estar fuera de su alcance. De hecho, había decidido ir a por todas. Jacinto no era ya un jovencito. Tal vez fuera hora de dejarse retirar por alguna veinteañera con abundante provisión de tarjetas de crédito. Tantas le habían ofrecido matrimonio, y él siempre había declinado, siempre, como si se reservara, o simplemente fuera incapaz de dejar de ser un ave de paso.
En la ópera, Jacinto increíblemente estaba como en casa, con el smoking, alquilado con descuento por el mucho uso, bien planchado, el cabello engominado hacia atrás y el bigote tieso. Parecía una especie de prusiano exótico. Desde luego no pasaba desapercibido. Las señoras de edad le hacían sutiles arrumacos en la distancia del ambigú, y las más jóvenes incluso lo rozaban levemente al pasar con sus caderas de sílfide. Él se mantenía distante, quizá mirando al infinito con aire místico, un poco entornados los ojos. Pedía un gin fizz en la barra del bar y, como siempre, respondían que no lo trabajaban. Un tequila doble lo obligaba a aterrizar su esnobismo. Enseguida calibraba la situación. Dividía las emparejadas de las solitarias. Comparaba edades. Deducía niveles sociales por abrigos de pieles, joyas y porte distinguido. Las miraba una a una, sintetizando la elección dentro de las posibilidades, y luego trazaba un plan. En el segundo entreacto lo llevaría a cabo. La trama de la ópera importaba un comino. Él aprovechaba para indagar, prismáticos en mano, en los palcos, a ver lo que hacía la candidata seleccionada. Ahora podía verla bien. Una joven espléndida, con aire melancólico, seguramente lectora de poesía. Jacinto consultaba su archivo mental para recordar de memoria algún versillo ad hoc. La muchacha estaba acompañada obviamente por sus padres, ya entrados en años, con aspecto inofensivo y medio atarantados. Perfecto. En el entreacto siguiente, Jacinto desplegó todas sus habilidades y, con disculpas dignas del absurdo, separó a la dulce muchacha y le declaró su amor sincero. El efecto sorpresa funcionaba bastante bien. Cuando menos, ella se interesó en semejante abanico de aspavientos amatorios. Jacinto había elegido esta táctica por el breve tiempo del que disponía y también por jugar un albur. Estaba tan seguro de que actuara como actuase, él era siempre un seductor, que se permitía incluso el riesgo. Ante los ojos azules, enormes, que pestañeaban incrédulos, Jacinto se explayó con todo su parque de efectos sentimentales. En las primeras reacciones pudo deducir el carácter de la muchacha y por allí atacó sin piedad. Para cuando los ancianos papás comenzaron a echar miraditas interrogantes, Jacinto ya había extendido su red y capturado un buen pescado. El recitado de un espléndido poema al final había dado en el blanco y la cita, cuando entraran los violines en el aria final, estaba asegurada. Jacinto se separó de ella con rostro de atroz sufrimiento. La muchacha, como hipnotizada, lo siguió con la vista hasta que sus papás la zarandearon y recondujeron al palco en un estado de embriaguez indescriptible. Jacinto estaba satisfecho. Había sido tan exacto que se sorprendía a sí mismo por la efectividad y la economía de medios. Bueno, era el primer paso. Seducir era la parte fácil. Casarse de verdad era harina de otro costal. De todos modos, el comienzo había sido fabuloso. Quizá debiera hacer que los descubriesen y así lo obligaran a casarse con aquella ninfula de los bosques, del Pedregal. Tal vez en la segunda o la tercera cita lo prepararía todo para que el decrépito papá
los agarrara en libidinosos manejos y a punta de pistola, él solo se reía, cerrara el contrato matrimonial que lo haría rico de una vez por todas. Jacinto soñaba despierto cuando oyó que entraban los violines. La señal, pensó. Levantándose precipitadamente y con disculpas silenciosas salió hasta el pasillo. Antes de tocar suavemente la puerta del baño de mujeres, se retocó un tanto el bigote. Ella abrió prontamente y agarrándolo de la muñeca, lo introdujo dentro. Jacinto desplegó velas con su discurso pródigo en piropos y exageraciones. Casi era innecesario, ella ya había caído. Los ojos inmensos se le humedecían mirando a aquel galán que parecía calco del príncipe azul de sus sueños guajiros. Desde luego Jacinto tenía que poseerla, situar una cabeza de puente en la vanguardia de aquella escaramuza bélica. Ella no esperaba menos. Digamos que su juventud ardía en deseos oscuros que Jacinto se encargaría de iluminar con su sabiduría amatoria. La abrazó con técnica depurada de pulpo y ella sucumbió. Entraron atropelladamente en uno de los retretes, besándose. La muchacha, en un curioso frenesí, causado posiblemente por su prolongada abstinencia, se quitaba violentamente la ropa para ofrecerse a Jacinto, que no dejaba de aplaudir mentalmente su proeza. También se desnudó, y apoyando la espalda de ella contra la puerta, levantó sus piernas en el minúsculo espacio. El éxtasis que parecía sentir la joven inexperta volvió loco de satisfacción a Jacinto, que cada vez estaba más contento de su elección. La mirada melancólica de ella se había tornado salvaje, irresistiblemente sensual. Vaya que aprendía rápido. Y ahí estaban ejercitando con energía el deporte más viejo del mundo, cuando tocaron la puerta y sin más preámbulo, abrieron con estrépito. Ellos apenas habían disminuido el ritmo, muy cercano al clímax, cuando también abrieron la puerta del cubículo, mostrándolos desnudos, ella encaramada en él que hundía el rostro entre sus pechos. Pararon el vaivén y saliendo como de un sueño miraron la figura que se recortaba en el umbral. —¡Mamá! —gritó la muchacha presa de un ataque de histeria mientras se desembarazaba de un Jacinto simplemente congelado. Ella se retiró con rapidez, pero antes de que él pudiera siquiera subirse los pantalones, vio como la anciana señora, de cabello blanco inmaculado y esculpido, con expresión de bondad y comprensión infinita, sacaba de un diminuto bolso un enorme pistolón y apuntaba. Jacinto no dudó que se moría, y en una fracción de segundo pasó por su mente toda su vida, como decían que ocurría siempre en estos casos. Un archivo interminable de rostros femeninos se sucedían en una cinta sin fin. Jacinto sabía que cuando llegara la última moriría, y su alfabético discurso mental concluyó casi al tiempo de que la señora accionara el percutor del revólver, haciendo girar el tambor y preparando sus oídos para el estruendo. Todavía no acabó. Le dio tiempo a pensar a Jacinto cuando sintió que un rayo lo tiraba contra la taza del baño y llenaba las paredes de sangre. Aún pudo lamentarse de semejante escenografía para su último acto. Después del estruendo que aún resonaba en el baño pulcramente alicatado, Jacinto se sintió extrañamente ligero, y cuando puso atención se percató de que se veía a sí mismo desde fuera. Estaba separado de su cuerpo. Contemplaba estupefacto el cadáver ya ajeno espatarrado en el cubículo, la anciana soplando el cañón del revólver, la muchacha en un rincón hecha un mar de lágrimas y el papá partiéndose la clavícula al derribar la puerta tras oír el disparo. Todo lo veía simultáneamente hasta que alguien tocó su hombro.
giró su figura etérea para ver una hermosa mujer de apetecibles curvas y con el rostro cubierto que musitaba: «Yo seré la última». Como siempre, Jacinto se sintió atrapado por lo femenino, aunque se olía que allí había gato encerrado y que esta última conquista no se la iba a poder contar a sus cuates. Realmente era la última. La figura enmascarada giró sobre sus talones e hizo señal de que lo siguiera. «Un momento», dijo Jacinto, deteniéndola con delicadeza de un brazo curiosamente huesudo. «¿No es usted acaso la augusta dama, la definitiva novia, el postrer matrimonio?» La tomó de la cintura abrazándola y recitando al oído otro poemita que siempre funcionaba. Desabrochó la oscura blusa que ocultaba un opulento pecho y se sumergió en el marasmo de carnes excitantes. Fue tal el ímpetu y la pasión de Jacinto en esta su última jugada que, si alguien hubiera podido ser testigo de aquel abrazo, se hubiera fijado en el detalle. Cuando la figura femenina dejó caer su máscara mostrando la monda calavera, sus cuencas vacías lloraban de emoción contenida.